¿Te ha pasado que dejas un hábito por unos días y después ya no solamente dejaste ese hábito? Empiezas a dormir distinto, a comer peor, postergas más las cosas, te cuesta más concentrarte y en algún momento te preguntas en qué momento se desordenó tanto mi vida. Hace unas semanas me enfermé y esto fue exactamente lo que me pasó. Obviamente dejé de hacer ejercicio porque estaba enferma y pensé que iba a volver cuando ya me sintiera mejor. Pero los días empezaron a pasar y no volví a hacer ejercicio. Empecé a comer peor, me costaba muchísimo concentrarme y en general sentía que había algo que había cambiado en mí. Y algo que me llamó mucho la atención fue que mi primera impresión fue pensar que yo había cambiado, que me había vuelto menos disciplinada, menos motivada, más desordenada. Pero después empecé a pensarlo distinto. Y si yo no era la que había cambiado, sino que la forma en la que tenía ordenada mi vida, la forma en la que realizaba mis hábitos habían cambiado y eso había desencadenado en todos estos sentimientos negativos que tenía. Porque llevaba semanas sin hacer ejercicio, durmiendo distinto, comiendo peor, con una rutina completamente diferente a la que antes tenía. Y obviamente esto no significa que todos los cambios en mi estado de ánimo o en el estado de ánimo de las personas sean resultado de ciertos hábitos que hacen o que no hacen, sino que muchas veces hace falta ayuda profesional, hace falta hacer cambios mucho más profundos. Pero sí creo que muchas veces vale la pena revisar cómo estamos viviendo antes de sacar conclusiones sobre nosotros. Porque podemos llegar a pensar que hay algo malo con nosotros cuando en realidad llevamos semanas sin hacer ciertas cosas que nos ayudaban a sentirnos mejor. Pero sí creo que muchas veces antes de sacar conclusiones sobre nosotros mismos vale la pena mirar cómo estamos viviendo. Porque muchas veces podemos pensar que hay algo malo con nosotros, cuando en realidad puede ser que por mucho tiempo hemos dejado de hacer las cosas que nos ayudaban a sentirnos bien. Y mientras trataba de retomar mi rutina y sigo tratando de hacerlo, pensé en tres cosas que pueden hacer mucho más fácil esta vuelta a la rutina. Y quise aquí compartirlo también con ustedes. La primera cosa que nos puede ayudar a retornar a nuestra rutina es entender qué fue lo que detonó que nuestra rutina se desordenara. Creo que muchas veces el primer impulso cuando estamos desordenados es empezar a culparnos. No soy disciplinado, no soy disciplinada, siempre me pasa lo mismo, no logro ordenarme. Pero casi nunca nos preguntamos algo mucho más útil y es ¿qué fue lo que interrumpió mi rutina? Porque casi siempre hay alguna razón o algo que ocurrió antes de que esto pasara. En mi caso fue una enfermedad, pero para otra persona puede ser un periodo de estrés, entrar a la universidad, tener un hijo, una ruptura. Casi siempre hay algo que detona que nuestra rutina se interrumpa. Y hacerse esta pregunta cambia completamente la conversación. Porque ya no es soy un desastre, no puedo mantener rutinas. Ahora es hay una razón específica y concreta por la cual se interrumpió mi rutina. Y esto no es para buscar excusas, sino que entender qué rompió tu rutina puede ayudarte a saber qué es lo que tienes que reconstruir y también te puede dejar mucho mejor preparado o preparada si es que ocurre una situación como esta de nuevo. Además, si nunca sabes por qué tus hábitos se ven interrumpidos o por qué dejas de hacerlo, es mucho más fácil volver a repetir este patrón. Lo segundo que nos puede ayudar a retomar nuestros hábitos, y siento que es una de las cosas más importantes, es entender que no todos los hábitos tienen el mismo impacto en nosotros. Cuando sentimos que estamos desordenados, nos dan ganas de ordenar absolutamente todo. Volver a hacer ejercicio, volver a ordenar la casa, volver a planificar todos los días, volver a comer sano, volver a meditar. Y es lógico, queremos volver a sentirnos como antes y quizá antes llevabas a cabo todos estos hábitos sin ningún problema. Pero el problema está en que intentar recuperar 10 hábitos todos al mismo tiempo generalmente es demasiado. Entonces aquí vale la pena cambiar la pregunta. No preguntarse cuáles son todos los hábitos que quiero retomar, sino preguntarte si solamente pudiera retomar un hábito. ¿Cuál sería el que más impacto generaría en mi vida? ¿Cuál hábito hace que otras cosas se vuelvan mucho más fáciles? En mi caso es el ejercicio, y no porque el ejercicio resuelva toda mi vida, sino que cuando hago ejercicio también empiezo a tener más energía, empiezo a dormir mejor, me alimento mucho mejor y me siento en general mucho más ordenada. Pero quizá para ti no es el ejercicio, quizá para ti es cocinar, salir a caminar, planificar tus días. La idea no es copiar el hábito de otra persona, sino entender cuál es este hábito que cuando vuelve hace que las cosas se sientan un poco más fáciles y partir por ahí. No sé si te pasa, a mí me pasa que cuando dejo un hábito por varias semanas, siento que todo el esfuerzo pasado desapareció. Como si volviéramos exactamente al punto donde empezamos.
Y creo que este pensamiento es súper peligroso, porque si sentimos que lo perdimos todo, ¿para qué siquiera vamos a volver? Pero obviamente esto no es así. Porque, por ejemplo, yo dejé de hacer ejercicio y obviamente mi condición física empeoró un poco. Obviamente me iba a costar un poco más retomar, pero no lo había perdido todo. Seguía sabiendo cuáles son los horarios que más me funcionan, seguía sabiendo cuáles son las cosas que me hacen abandonar mi rutina y mis hábitos, seguía sabiendo cómo organizar una rutina y también sabía que había sido capaz de construirla. Entonces quiero proponerte un ejercicio. Piensa en ese hábito que es importante para ti. Piensa en la última vez que lograste construirlo y llevarlo a cabo. ¿Qué fue lo que sí te funcionó? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Y qué harías distinto si empezaras de nuevo hoy? Porque quizá dejaste de llevar a cabo este hábito, por ejemplo, yo dejé de hacer ejercicio, pero no dejé de ser la misma persona que alguna vez lo construyó. No volvemos desde cero, sino que volvemos ya con la experiencia de haber podido construir y haber mantenido este hábito antes. Porque muchas veces el problema no es quién eres, muchas veces nuestra rutina se interrumpe, muchas veces pasan cosas. Y aquí lo importante no es empezar a tratar de resolver toda nuestra vida un lunes, de retomar toda nuestra rutina, sino empezar a ver qué fue lo que pasó, elegir desde dónde volver y recordar siempre que una pausa no borra todo el progreso que hemos logrado hasta ahora. Y quiero terminar con una idea que me habría gustado escuchar estos días que me sentí un poco más perdida o sentí que estaba perdiendo el rumbo. Y es que muchas veces es fácil creer que cuando dejamos de hacer un hábito perdimos todo el progreso, pero esto no es así. No necesitas convertirte en una persona nueva. Simplemente se te está olvidando el camino que ya recorriste y lo podemos volver a recordar. Yo creo que las personas más disciplinadas no son las que nunca fallan, sino que son las personas que son capaces de retomar sus hábitos y su rutina sin sentir que están partiendo desde cero. Y quizá ese puede ser el primer paso que des hoy. Y si llegaste hasta el final del video, muchas gracias por ver mi video completo. Espero que te haya gustado, que te sea útil. Y déjame en comentarios cuál es ese hábito que te ayuda a hacer tu vida un poco más fácil. Para mí es el ejercicio, ya se los conté. Cuéntame cuál es el hábito que te ayuda a ti a ordenar un poco más tu vida. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.